posible. ¡Oh! Directamente al rostro de la campeona. De hecho, yo recuerdo un gran combate que sostuvo contra el gran jefe tribal. Fue uno de los que terminó afiado. Pero, sin embargo, hizo un gran trabajo. ¿Cómo lo está haciendo en este momento contra el campeón? ¡Ay, Dios mío! Puede ponerle aterrazo en el rostro. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! Suplex bonito, corto pero efectivo. Y de pie como resorte. Lo hace lucir fácil, no puede ser. ¡Y se le plancha! ¡No lo vio en verdad! ¡Uno y dos! Todos sabemos a dónde va esto. Ustedes saben exactamente lo que estamos pensando cuando miramos ese cartel. Y por cómo suena, toda esa gente está pensando lo mismo. Claro que yo leí lo que ellos leyeron que leímos. Solo hay una manera en que podemos arreglar esto y solo hay un lugar para hacerlo. El escenario más grande de todos. Jimmy, tú y tu hermano contra este que está aquí y mi hermano por los títulos indiscutibles en pareja de WWE en WrestleMania. Así que sí, hermano contra hermano, hermandad contra hermandad en WrestleMania, ¡aceptamos! De hecho, no tenemos que esperar a Mania, vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos para allá. Y aquí vamos, amigos. Olvídense de WrestleMania, que los hermanos que no son hermanos no van a llegar a WrestleMania porque aquí los van a desguañingar, los van a sacar de la fotografía por atrevidos. Mira, ya el propio Jay habló de hermanos contra hermanos y ¡ay! Ya está, papá. Por eso aceptaron la lucha, porque Sami y Kao los van a llegar a WrestleMania. Los van a aplastar en este momento. Pero viste, Jimmy parecía tener una opinión. Jay salió con Gunter y el reto fue lanzado, aceptado. Y me pregunto yo si eso ya lo hace oficial. Y mira, por encima de la barrera de protección. Conocemos al linaje. El linaje lidia con los problemas para sacárselos del camino. Y pase lo que pase, el que combate, si haya supuestamente dicho entre palabras, no está decretado. ¡Ay! ¡Qué patada! Fue decretada directamente a la barbilla de Jay. Y todos los de sacárselos del camino, pero mira el problema en el que se encuentra Jay Uso. Tambaleando y primero. Además, los campeones no estaban aquí para pelear, estaban aquí para saludar al universo. Espera que yo hable de ella. Es que había un contrato que firmado. viene aquí a pedirle que Había le un rindan contrato. cuentas. Hay que tener una sesión fotográfica de manos. Y parece que es un fotógrafo muy importante. Claro, cotizadísimo. Y ahora, no, Chad, pero tú concéntrate. Sí, que él se vaya con sus manos, que te van a meter patullas en la cara. Espérate, después discutes. Vamos para la victoria. Y yo parado, el suplex no se produce como quería ahí. Ay, Dios mío, cómo lo engancha la vuelta al mundo directamente a la lona, enganchándolo por el cuello. Ay, buscando altura. Ay, Dios mío. Ricochet va a lograrlo. ¡Se le va! Otra vez estrella fugaz con plancha para la victoria. No voy a votar. Culpa de saber que realmente es un hombre muy talentoso, que cree en él. Y él lo agarró de guachafita y terminó burlándose de Bolt. ¡Auch! Ahí tienes. ¡Se va! 1, 2, 3, pollo chile, papita, maní, mostón y todo lo anterior. Oye, y a las costillas magulladas, lastimadas y malheridas. Lo quitó del camino, papá. Y el camino está claro para él. Planchazo directamente a la espalda, a la lumbar. Es todo. 1, 2 y 3. Saboreado. Pero ya entendí una manera de encontrar, sí, cómo tú aceptarás mi combate. Y eso es cuando yo le diga hola a mamá y después de pedirle permiso para que tú me enfrentes en WrestleMania. Ese es el final. Sí, si tienes las bolas para sacarlas de su cartera. Lo que jamás haya visto, podría hacer esto todo el día. Escuchen, noqueándole las luces ya. Ah, se le acabó la batería al micrófono. Gracias, Mayuya. Sí, estoy. Ahí funcionó para mal. Bueno. ¿Cómo? Oh. Le van a dar otro. Esto continúa, compadre. St. Louis got Mr. Paul. Mr. Paul. Señor Paul. Mr. Paul. Señor Paul. I'm so sorry. Lo siento It's your producer in tanto. the truck. I Ese don't know what's productor en el wrong. camión no sé qué está pasando. Su audio no está funcionando. Your video's not working. Su video no I está don't know what the funcionando. Yo no problem sé cuál es el could be. problema.
Ahora la pregunta verdadera, Paul, es cómo demonios vamos a soportar todo este episodio horrible de Impulsive TV. Todo el mundo tiene una idea de cómo vamos a terminar esto. Oh, yo tengo una idea. Oh, sí, señores. Soy yo. Te veo prontito. ¡Oh! ¿Para qué vamos a hablar cuando puedo pelear? Él no se puede quedar con esa, papá. Él no se podía quedar con esa. Y ahora sí que se formó. Ahora sí que se formó. Claro. Claro, Y estamos papá. demasiado cerquita para WrestleMania. Los ánimos están caldeados. Logan Paul se pone a repetir eso, a llamarle payaso, entre otras cosas, a Seth freaking Rollins. Y aquí se forma porque se forma. Trajo una buena mandíbula para una pelea de dientes. ¡Oh! Señores, agárrenlo, señores. Se va este combate para WrestleMania el demonio. ¿Y será que esto se da siquiera? ¡Wow! Pero este tipo vino a provocar a Seth freaking Rollins. Es todo lo que ha hecho. ¡Cuidado! O sea, ay. Lo siento, compañeros en ¡Horrible la inglés. caída! Al final se quedaron sin papeles. Y el que perdió los papeles aquí fue Seth freaking Rollins. Y me gusta que lo haga, que se la vaya encima, que lo calle. Ay. Me parece muy bien, que se haga respetar de esa manera. ¡Ey! Ay, parece que le van. No va a suceder. Busca lanzar. ¡Sí! ¡Se le... ¡Wow! ¿Qué? ¿Viste? Por sacar al hombre del camino. ¡Ay, no puede ser! Cuidado. Dakota no estaba haciendo nada, Trate que de conste. nivelar cargas y como que... Señorita. ¡Wow! ¡Dios mío! Oye, Es que pero no pudimos llevar la fiesta en Control de paz. daños disparó primero y ahora parece que van a pagar el precio. No, perdóname. Yo vi como Lita se fue de boca. Se acercó, pero no hubo gol. Ay, se descuidó. ¡Cuidado, Bailey! Bailey, no le des razones. ¡Cabezazo de Rhea Ripley! Ahora sí, Riptide. Esto es todo. Lo siento, Bailey. Lo siento. 1, 2. Y tú vienes aquí y dices todas estas cosas que vas a hacer. Cuando sabemos que no vas a hacerlas porque mira tu marca. Vamos a mirarla. No querías hacerlo de Stardust. ¿Qué pasó? ¿Te vas corriendo? ¿Y qué pasó? Tú corres, comienzas una compañía, una promoción. Que no pudiste superar y después corriste otra vez, te viniste para acá. Y en realidad, sí, exactamente. Y terminó y sus compañeros renunciaron y lo dejaron solo. Tú no estás cortado para esto. Sigues hablando de terminar con tu historia. En un segundo voy a terminar con la historia. No lo vas a hacer. El 2 de abril es simplemente un momento, una oportunidad. Es como una lotería para ti. Un boleto de lotería. Tu verdadero momento es abril 3. Porque cuando te despiertes, vas a tener que mirarte en el espejo. Y entonces vas a tener que confrontar la adversidad otra vez. No como antes, porque cuando miras el espejo quiero que tomes la escogencia de que tu papá pueda ser alguien orgulloso por ti. De todas formas, simplemente vas a hacer lo que siempre has hecho. Y es correr como una perrita. De abril, el jefe tribal. Oh, vas a tener que despertarte para recordar lo que se siente perder. Tienes que despertarte sin estos títulos. Eso que significa más que cualquier otra cosa en nuestro mundo. Y cuando eso pase, esto es lo otro que sucede. Jay va a abandonarte. Y entonces Jimmy va a abandonarte también. Así que sin Usos, adivina qué pasa. Solo que me has estado mirando todo este tiempo. Déjame decirte algo que yo tuve que enterarme de esto cuando ya era segunda generación, flanqueado por el campeón. ¿Tú piensas que estás listo? No estás listo. Solo te abandona también. Y cuando solo te abandone, este hombre, bueno, él se convierte en un portavoz otra vez.
Así que ahí vas a estar, un hombre sin una familia, un Roman sin más reinado y sin más riendas, un jefe sin una tribu. It's like I said, Es como dije, I knew you weren't ready. sabía que no estabas listo. Oh, ay, ay. No lo haga solo, no lo haga solo. A menos que sea aprobado por el jefe tribal. ¡Oh, Dios mío, el pulsón! ¡Wow! Es detenido rápidamente por Cody. Acaba de detener el punzón samoano. ¡Seco! El problema es, Asuka lo verá así, Dios como que mío. la salvó. No, Caude a Piper Niven. Fin de mundo, fin de mundo. No puedo ni creerlo, Dios mío, lo hizo. Un Caude a Piper Niven. 1 y 2 y 3, bien merecidos. Esos números. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la campeona de Raw. Ay, Batichica y Gatúbela no van a ser amigas nunca. La patada, cruzadísima. Y eso que la defendió, la salvó de lo que le venía encima. Y me pregunto si Asuka lo vio de esa manera o como simplemente como si lo hubiesen empujado, pero Mira, igual compadre, el mientras- resultado es el mismo. Mientras más se odien es mejor para nosotros en WrestleMania. Bueno, no creo que Bianca Belair esté muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Oye, pero Bianca levantó a Piper, ¿tú la viste? El KOD a Piper Niven. ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Oh! Directamente al rostro de la campeona. El mensaje fue mandado para Bianca Belair. La emperatriz está feliz.